Hermanas y hermanos, bienvenidos al estudio de esta tarde, esperando que sea un estudio que a ustedes beneficie en su vida espiritual y que tengan más interés, más profundidad en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a hacer una oración para pedir la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, para que podamos entender la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Excelentísimo Dios que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde, te iba a decir de la mañana, Señor, pero porque me estaba acordando del tema que vamos a dar hoy. Señor, te pido que en esta tarde tú bendigas, Padre eterno, a mis hermanas y a mis hermanos que están reunidos en este grupo. Señor, bendice a mis hermanos enfermos, bendice a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Señor, bendice a mis hermanos que tengan trabajo, que tengan salud, que tengan las bendiciones tuyas y que en el hogar haya paz, que haya tranquilidad, Señor, y haya lo necesario para sobrevivir en nuestros días. Padre eterno, gracias porque yo sé que siempre nos escuchas y que tu alabanza y adoración, Señor, es eterna porque sabemos que tú solamente eres el Dios verdadero. Gracias en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver un tema que quizás ya hayamos visto, pero a mí me interesa que ustedes tengan bien definido qué cosas son estos dos reinos. Tenemos dos reinos, hermanos. La Biblia habla de dos reinos. Habla del reino de los cielos y el reino de Dios. Yo quisiera poner a su consideración qué consideran ustedes, que el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Entonces, hermanos, yo quiero poner a su consideración, hermanos, porque son reinos diferentes. Vamos a ver ahorita, hermanos, cómo Dios tiene, hermanos, sus tiempos. Y no es lo mismo el inicio de cuando Dios hizo la creación del mundo. No es lo mismo cuando sacó a su pueblo Israel de Egipto. No es lo mismo cuando vinieron los jueces, cuando vinieron los reinos, y que al fin de estos reinos, hermanos, vino la deportación. Una a Siria, donde fueron llevados los pueblos de Israel, y la otra, hermanos, del pueblo babilónico que se llevó a Judá. Quiero entonces, hermanos, que pongamos mucha atención, porque, hermanos, no sé si ustedes habían distinguido que hay un reino de los cielos del cual habla Juan el Bautista cuando empieza a predicar el evangelio de salvación, el evangelio del reino de los cielos, y cuando Jesucristo, hermanos, empieza su ministerio porque Juan es encarcelado. Aunque vamos a ver que Jesucristo también habla del reino de Dios, pero, hermanos, necesitamos distinguir bien a qué se está refiriendo cuando nuestro Señor Jesucristo habla del reino de Dios. Bien, entonces, hermanos, la pregunta del estudio ¿es lo mismo el reino de los cielos y el reino de Dios? ¿Es lo mismo? Bien, para empezar, hermanos, necesitamos considerar cómo Dios organizó todos los tiempos del Antiguo Testamento y cómo organizó también, hermanos, los tiempos del Nuevo Testamento. Vamos a ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación, Dios ha tenido sus tiempos. En 6 días hizo los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas, y puso orden en el universo. Creó los ríos y los mares, y crió Dios al hombre
a su imagen y semejanza, como dice capítulo 1 de Génesis, versos 26 y 27. Quiero que veamos estos textos, hermanos, porque me interesa que ustedes, hermanos, tengan una buena comprensión de las Escrituras. Vamos a ver el verso 26 y 27 de Génesis. Primer verso. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Aquí tenemos, hermanos, como Dios, hermanos, después de haber terminado toda la creación, hermanos, en el séptimo día crea al hombre y a la mujer. Pero no queda allí, hermanos, sino que vamos a ver que primero Dios tuvo un propósito para que Adán estuviera en el huerto de el Edén juntamente con su compañera. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, verso 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, ¿sí? Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, vean ustedes que al formarlo le dio un, ¿cómo le podríamos llamar? Le dio una misión, le dio un objetivo. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vean ustedes cómo Dios, hermanos, tiene sus proyectos, tiene, hermanos, sus planes, y entonces Él planta un huerto de Edén, ¿verdad? Y allí pone a Adán y a Eva con un propósito. El propósito era que dice así, para que lo labrase y lo guardase, o sea, para que lo cuidara. Bien, hermanos, entonces aquí vemos que a estos tiempos, hermanos, de Dios en el Antiguo Testamento y en el principio, se llama dispensación. Dispensación, hermanos. Bien, ¿en qué consiste esta dispensación? ¿Y en qué consiste los tiempos de Dios? Porque ya vimos que en el principio dio los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y también separó los mares de la tierra, y a uno les dijo que eran aguas y a otro les dijo que era tierra. Bien, ahora, hermanos, vamos a ver que cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, lo pone, hermanos, para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuidara, hermanos, para que lo limpiara. Ya ve que a veces en los jardines que algunos hermanos tienen, a veces salen unas hierbitas que se comen los nutrientes de las plantas que nos alimentan. Bien, entonces así Dios puso al hombre para que labrara, ¿sí? O sea, ya empezaba, hermanos, el hombre a hacer trabajos de labranza en el huerto del Edén. Bueno, a este tiempo, como les dije a ustedes, quiero que quede bien claro, hermanos, para que no tengamos ninguna confusión. A este tiempo se le llamó la dispensación, que significa administración de una casa o de una economía. Esto es un trato de Dios con los hombres en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Entonces, Dios le dio un trabajo a Adán. Este trabajo se llamó dispensación. A la dispensación que Dios le dio a Noé fue para que labrara y cuidase la tierra o el huerto del Edén.
¿sí? Ahora, Dios también, en las diferentes etapas del Antiguo Testamento, aquí estamos hablando del inicio de la creación, ¿sí? Cuando Dios forma al hombre y a la mujer. Entonces, la dispensación es la administración de una casa o de una economía. Este es un trato de Dios con los hombres en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Bien, vemos, hermanos, que la Biblia nos enseña que Adán se equivocó. Adán comió del fruto que Dios le dijo que no comiera, porque el día que de él comiere iba a morir. Bien, vemos que la serpiente fue muy astuta y le dijo, no vas a morir, sino sabe Dios que seréis como él, sabiendo el bien y el mal. ¿Esto le beneficiaba a Adán? No le beneficiaba, hermanos, pero por la tentación de ver el fruto apetecible, comieron de él y entonces fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban desnudos. Bien, en esta primera dispensación, el hombre falla. El hombre es sacado del huerto del Edén, juntamente con su compañera. Dios tiene que sacrificar 2 animalitos para cubrirlos con sus pieles. Pero no quedó allí, hermanos, porque hubo muchas situaciones que hicieron que Dios tuviera pesar en su corazón por haber creado al hombre. Caín mata a su hermano, después Caín tiene que irse lejos, él se aleja de Dios, él empieza a buscar una forma de adoración y empiezan a formarse la idolatría. Cuando el hombre, hermanos, está en su pleno auge, ¿sí? Hermanos, entonces la maldad del hombre creció. De tal forma que dice la Escritura en el capítulo 6 de Génesis, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí vemos, hermanos, entonces, que el hombre se corrompió, hermanos, y que su corazón de continuo pensaba solamente el mal. Y le dolió a Dios en su corazón, y dijo en el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios, hermanos, preparó un plan, ¿sí? Este plan, hermanos, ya vemos que ya está pasando, ya va a pasar esta primera dispensación, y vamos a pasar a otra dispensación. Recuerden ustedes que la dispensación es la administración de una casa o de una economía. Esto, hermanos, es en el trato que hizo Dios con el hombre en las variadas administraciones de sus caminos en distintos tiempos. Bueno, ya Dios está preparando algo que Dios sabe que le duele en su corazón hacer eso, pero que es necesario, porque, hermanos, había una situación terriblemente en el hombre, muy tremenda, hermanos, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Verso 7, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Su dolor, hermanos, el dolor de Dios era muy grande, pero tenía que contar con alguien para poder efectuar este cambio, esta aniquilación de toda la maldad de la humanidad. Y vemos que aparece un hombre en el verso 8,
un hombre llamado Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia a este hombre ante los ojos de Jehová si toda la tierra se había corrompido? ¿Qué fue lo que hizo este hombre o cuáles son sus características para saber que este hombre halló gracia ante los ojos de Dios? Capítulo 6, verso 9. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces aquí vemos que mientras la gente se corrompía, Noé y su familia conservaban, hermanos, el amor, el respeto, la adoración a Dios. Y como Noé dice que en su tiempo, en las generaciones de su tiempo, hermanos, era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. A Noé entonces, hermanos, lo llama y dice que la tierra sea destruida porque se ha corrompido. Verso 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompido porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dice la escritura, dice el verso 14, que Dios habla con Noé y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios ha usado a Noé para hacer la segunda dispensación. Esta dispensación se llama la dispensación antidiluviana, porque todavía no está el diluvio, pero ya Dios le está diciendo a Noé que se haga un arca. Y le dice así, verso 18, además, hace pacto con Noé, Dios, porque hermanos, era un varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminaba Noé. Aquí está uno de los puntos de este pacto. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Bien, entonces Dios, hermanos, le dice que debe de tomar, hermanos, de todos los animales limpios, 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. También de las aves, hermanos. Y entonces dice la escritura que Noé era de 600 años. Capítulo 7, versos 7. Bien, hermanos, empieza el diluvio, hermanos. 40 días y 40 noches, y el agua sobrepasa los montes, hermanos. Y dice que todo lo que tenía aliento, capítulo 7, verso 22, todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, feneció. Ya no había vida, solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres, y todos los animales que entraron en el arca. Dice que las aguas prevalecieron, verso 24, 150 días, y entonces Dios se acordó de Noé, y empezaron a bajar las aguas. Entonces, hermanos, Dios hace otro pacto con Noé, y le dice que ya no va a volver a destruir la tierra por medio de agua. Dice, este pacto es el que hace Dios con Noé. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Bien, entonces aquí vemos que en esta segunda dispensación
antidiluviana. Ya pasa el diluvio, hermanos. Ya entonces Dios saca del arca a Noé, a su familia y a todos los animales. Y entonces, hermanos, vemos, hermanos, que esta segunda dispensación viene una tercera dispensación. ¿Qué es esta dispensación? Pues el encargo, hermanos, la administración de una casa o de una economía. En la casa, hermanos, es el mundo. Había que administrar todo lo que había allí. Noé metió a animales limpios y no limpios en el arca. Pero ahora tenía Noé que cuidar todo lo que se había acabado y ahora tenía que empezar a sembrar, a preparar nuevamente la tierra para que la tierra diera su fruto. Esta tercera época, hermanos, se llama postdiluvio o postdiluviana, después del diluvio. Vamos a ver en qué consiste, hermanos, esta tercera dispensación. Dice así el capítulo 11 de Génesis, verso 1 y 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Verso 9. Dice, verso 6, vamos a leer primero el verso 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Por esto fue, verso 9, por esto fue llamado el nombre de ella, o sea, de aquella ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, hermanos, vimos aquí que ya que una vez que se habían vuelto nuevamente a reproducir, hermanos, ahora dijeron los hombres, ¿saben qué? Vamos a hacer una torre hasta que llegue hasta el cielo, para que no vuelva a suceder lo que sucedió con el diluvio. Y entonces empezaron la obra. Pero Dios, conociendo el corazón de ellos, dijo, no van a parar hasta terminar esta obra. Así es que vamos a confundir su lengua. Y entonces, hermanos, Dios confunde las lenguas. Unos hablaban en ruso, otros hablaban chino, otros hablaban japonés, otros hablaban inglés, diferentes idiomas, pero no se entendían. Por lo cual se tuvieron que dispersar, porque allí había solo confusión. Porque así es lo que es la palabra Babel. Había confusión, nadie se entendía. Entonces, los que más o menos podían entenderse se fueron dispersando, ¿sí? Entonces, allí se esparció toda la humanidad sobre la tierra. Esta fue la tercera dispensación o postdiluviana. La cuarta dispensación, hermanos, quiero que vayan ustedes los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios para que podamos entender si el reino de los cielos y el reino de Dios son lo mismo. Entonces yo con este estudio que les estoy dando ahorita, nos damos cuenta que no son los mismos tiempos. No es el mismo tiempo del reino de los cielos o el reino de gracia, que es lo mismo, a el reino de Dios. ¿Sí? Bueno, acompáñenme, no se desesperen, no piensen que estamos equivocados de rumbo. Simplemente quiero que vean ustedes que la primera dispensación que se hizo en la tierra, o sea, el cuidado de una casa o de una economía que Dios le dio al hombre, eso se llama dispensación. También ahora en nuestros tiempos, el Señor, hermanos, nos ha metido o nos ha dado una dispensación. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Y esa dispensación, hermanos, es que nosotros prediquemos el Evangelio.
porque así lo dejó Jesucristo en Mateo 28. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Esta es la dispensación del Nuevo Testamento. Ahorita estamos viendo la dispensación del Antiguo Testamento y estamos viendo los tiempos de Dios. Primeramente, Dios crea al mundo, crea los cielos y la tierra. Después, al último, crea al hombre, crea un huerto del Edén, lo siembra, pone ahí a Adán y a Eva, pero ellos, hermanos, no cumplen con la obediencia a Dios y fueron sacados de el huerto del Edén. Bueno, entonces después vimos que la gente se corrompió de tal forma, hermanos, que todo el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bien, ahora ya vimos la tercera dispensación, lo que era, hermanos, la tercera dispensación es el tiempo después o posterior al diluvio y que termina en el juicio con los hombres en la torre de Babel. Los hombres querían hacer una torre que llegara hasta el cielo y Dios allí confundió sus lenguas. Vamos a ver una cuarta dispensación. Quiero que vayan viendo los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, de primero fue uno, el tiempo de Dios cuando la gente se corrompe, el tiempo de Dios cuando viene el diluvio, el tiempo de Dios cuando termina el diluvio, y ahora vamos a una cuarta dispensación. Se origina con los patriarcas, hermanos. Otra dispensación que es la administración de una casa o de una economía. Dios le da al hombre, hermanos, que administre el mundo que Él ha creado. Pero algunos, hermanos, no lo hacen como Dios quiere, sino algunos equivocan cuál era lo que tenían que hacer en obediencia a Dios, y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Dios les dijo que no tenían que comer de aquel árbol que estaba en el medio del huerto del Edén. Y Eva dijo, este fruto se ve muy suculento, voy a probarlo y lo voy a dar a mi compañero. Ese fue el primer pecado de desobediencia. Ahora vamos a la cuarta dispensación. Se origina, hermanos, con los patriarcas. Capítulo 12 de Génesis, versos del 1 al 3, hermanos. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso, hermanos, los judíos se decían hijos de Abraham, porque Dios tomó a Abraham para que fuera, hermanos, el inicio de su pueblo elegido, de su pueblo escogido. Y entonces le dice que haría una gran nación de él y que lo bendecería y que engrandecería su nombre y sería bendición para todas las familias de la tierra. Por eso, cuando discuten con Jesús, les dice, es que nosotros somos hijos de Abraham, capítulo 8 de Juan. Nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces Jesús responde, si ustedes se dicen hijos de Abraham, Dios puede sacar también hijos de Abraham de estas piedras. ¿Sí? Entonces ellos tenían ese orgullo. No aceptaban a Jesucristo como el Hijo de Dios. Bueno, entonces aquí vemos, hermanos, cómo, empiezan los patriarcas. El primer patriarca que tenemos aquí es Abraham. Posteriormente, hermanos, vemos que hay otro patriarca que es Isaac, ¿sí? Isaac, y entonces, hermanos, vemos que dice la Escritura,
Y el capítulo 21, verso 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Aquí tienen ustedes el siguiente patriarca, el hijo de Abraham. Bien, hermanos, vamos a ver que después de este patriarca, hermanos, pues muere la esposa de Abraham, hermanos, y entonces Abraham, hermanos, busca esposa para Isaac, capítulo 24 de Génesis, y dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Bien, entonces ya Abraham busca esposa para Isaac y entonces, hermanos, pues Isaac se casa y entonces viene y toma por mujer a Rebeca. Y entonces de este matrimonio sale otro patriarca que fue Jacob. ¿Sí? Bueno, vemos aquí que hubo 2 hijos gemelos y que luchaban por salir primero uno. Entonces estaba Saúl y estaba Jacob. Bueno, Dios bendice a Jacob, Dios se acepta a Jacob, hermanos, y entonces él, entonces ya, pues, es el elegido de Dios. Entonces estamos en la 4ª dispensación. La 5ª dispensación, conforme a la ley, o sea, conforme a la ley legal, conforme a la ley de Dios, que empieza con Moisés hasta el cautiverio, primero con Israel en el año 721 con el rey de Asiria y el segundo cautiverio de Judá con el rey de Babilonia. 70 años estuvo el pueblo judío en Babilonia. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el segundo capítulo de Reyes, verso segundo de Reyes, capítulo 25, y si ustedes se ponen a leer o le dan lectura, hermanos, van a ver cómo Judá, después de los 70 años, regresa a Jerusalén y la reconstruyen y dedicaron el templo a Jehová y en un periodo de dedicación del templo. Y después de esto, hermanos, hubo un periodo de obscuridad o silencio de más de 400 años, desde Malaquías a Mateo. Eso también sería importante estudiarlo, porque ya no hubo quien escribiese, hermanos, ya no había quien contase la historia o lo que Dios hacía con el pueblo, pero el pueblo seguía luchando. Si ustedes tienen una Biblia católica, verán ahí que cuando el pueblo de Israel regresa a su patria, que es Jerusalén, entonces, hermanos, hay unas luchas entre ellos contra los romanos y los que luchan en favor de Jerusalén se llaman los macabeos. Sería interesante que también, si tiene usted una Biblia católica, va a ver usted allí el primer libro y segundo libro de los macabeos, donde hay unas luchas que acaban desgastando demasiado al pueblo de Israel, pero en defensa de su libertad. Bien. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, esta 5ª dispensación termina con la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Ya vimos entonces que Dios envía a su ángel y habla con María, y María es engendrada de Dios, y entonces ella tiene un hijo, y también Elizabeth, su pariente, ella lleva 6 meses de adelanto en su embarazo, y entonces, pues allí está, hermanos, esa dupla que empezaron a crecer, y Juan empieza a predicar el Evangelio porque él es llamado a preparar el camino del Señor. Bien, la 6ª dispensación, hermanos, la 6ª dispensación es la gracia de Dios.
¿Cuál es esa dispensación de la gracia de Dios? El Evangelio, hermanos. El anuncio del Evangelio. Juan 3:16, un texto que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la sexta dispensación llamada el reino de los cielos o el reino de la gracia. ¿Por qué de los cielos? Porque Jesús vino del Padre, hermanos. Porque Jesús se convirtió en ser humano para poder venir a salvar al mundo. Él fue el Cordero perfecto, el que dio su vida, derramó su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y sería bueno, hermanos, que no lo perdieran de vista este sentido que le da Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, fíjese, envió a su Hijo a la tierra, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vean ustedes, poco a poco vamos entrando ya a este tema que me parece muy interesante, si es lo mismo el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Por qué le llaman reino de los cielos? Porque Jesucristo vino de donde está el Padre Celestial. Aquí está la clave en Juan 3:16. No lo pierdan de vista, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vamos encontrándole sentido a esta dispensación? Yo espero que sí, con el favor de Dios. ¿Sí? Estamos viendo los tiempos, hermanos, los tiempos de Dios. Estamos viendo desde la creación, donde el hombre falla. Estamos viendo el diluvio. Estamos viendo después del diluvio. Estamos viendo a un hombre llamado Abraham, padre de muchedumbres. Tenemos también a otro Isaac. Tenemos a Jacob, de donde salen las 12 tribus de Israel. Después, hermanos, tenemos el tiempo donde el hermanos no obedece a Dios. Entra a la tierra prometida, pero se corrompe. No saca a todos los pueblos idólatras que había allá en la tierra prometida, y entonces se contamina, y Dios los entrega, hermanos, a los pueblos más fuertes que él. A Israel, a Asiria, donde los llevó cautivos a Siria, pasando el Jordán, ¿sí? Pasando el río Tigres y el río Éufrates, hasta por allá fueron a parar por su desobediencia. Judá pudo verse recapacitado y corregir su camino, pero no, sino que ahora viene el rey Nabucodonosor y se lleva a Judá a Babilonia, hermanos. Y allí están 70 años. Entonces, vemos aquí que posteriormente a eso, vimos que hay un tiempo de oscuridad, de silencio, 400 años, y entonces Dios ve que su pueblo está muy oprimido, que está muy sojuzgado, que no tiene libertad, y entonces envía al Salvador del mundo, a Cristo el Salvador. Pero fíjese, dice que envió Dios a su Hijo al mundo. No nació en el mundo, hermanos. Quiero decir, no fue gestado en el mundo, sino que fue una bendición, hermanos, para toda la humanidad. Se engendra al Hijo de Dios en María, y entonces crece este niño. Pero Juan le llevaba 6 meses adelantados y nace primero Juan. Y entonces esto, hermanos, hace que Juan empiece a predicar las buenas nuevas de salvación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien. Entonces, en esta sexta dispensación, hermanos, que es la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios? ¿Por qué el reino de gracia?
Por la gracia de Dios, hermanos, por la misericordia de Dios, Dios nos dio ese regalo de que pudiéramos ser salvos por medio de Cristo Jesús, porque nosotros estábamos condenados por nuestros delitos y pecados, según dice Efesios 2:1. ¿Sí? Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, hermanos, no teníamos condición para vivir. Así como en el tiempo de Adán, hermanos, en que la gente se corrompió. Y Dios tuvo que usar a Noé para que pudiera liberarse el mundo. Pero el mundo consistía, hermanos, en 8 personas. Y Dios, paso a paso, va llevando los tiempos. ¿Sí? Vea usted que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, de tiempos. Entonces, ese es el tiempo de los patriarcas. Ya termina el tiempo de los patriarcas. Termina con las deportaciones de Israel y de Judá. Viene el tiempo, hermanos, de esta sexta dispensación, que es por la gracia de Dios, por el amor de Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos dio la vida, hermanos. Esa fue su gracia, ese fue el regalo que nos dio a Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Bueno, en esta sexta disposición, hermanos, todo aquel que acepte a Jesucristo, hermanos, como su Salvador, y lo acepte en su corazón, hermanos, anunciando las buenas nuevas de salvación, recibe, hermanos, óigalo, fíjese nada más qué gran bendición, aparte de la gracia de la vida, recibe el don del Espíritu Santo, como sucedió en Hechos 1:8, cuando Dios le dice a los discípulos, Hechos 1:8, vamos llevando un proceso, hermanos, no se me aburran, no pierdan ustedes el sentido del estudio, para que cuando estudiemos qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios, entonces ustedes, hermanos, tengan claridad y no haya problema. Yo tengo que son 2 reinos, el reino de gracia, el reino de los cielos y el reino de salvación. ¿Sí? Bien, eso sería la primera parte de nuestra vida religiosa. Posteriormente viene el reino de Dios. El reino de Dios cuando todo hombre, toda mujer ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y que ha recibido el poder del Espíritu Santo para testificar de Jesucristo, hermanos, entra a ese reino de Dios. ¿Quién es ese reino de Dios? Ese reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo, porque dice Apocalipsis que vendrá el Señor, ¿sí? Y estará con sus escogidos. Los que hayan muerto en el Señor serán levantados, y los que vivan serán transformados, serán en un cuerpo espiritual, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 54, ¿sí? Que dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y entonces, hermanos, estamos viendo ahorita ese reino de salvación, de que es el reino de la gracia, o el reino de los cielos, en el cual Dios, hermanos, por su grande misericordia, envía a su Hijo para que todos tengamos oportunidad de vida. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos entonces, hermanos, cuál es el premio. Cuando nosotros hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando hayamos aceptado a Jesucristo para perdón de los pecados, entonces, hermanos, nosotros empezamos a promover, a anunciar el reino
el reino de Dios, hermanos. O la salvación, quiero decir. Sí, la salvación. Cuando nosotros estamos esperando esa venida de Cristo Jesús en el reino de Dios, porque ahorita estamos en el reino de gracia o en el reino de los cielos. Porque Jesucristo ya vino. Jesucristo ya fue al Padre otra vez. Ahora en su segunda venida, Jesucristo ya no viene como juez, viene como rey para reinar con sus escogidos. ¿Sí? Vamos a ver entonces que están reunidos todos los apóstoles, todos los que han aceptado a Jesucristo en un lugar, hermanos, que hacen oración, en un lugar donde pues están pidiendo fortaleza para poder seguir con el anuncio del Evangelio, y les llega, hermanos, el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó, capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, verso 1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí tenemos entonces, hermanos, ya Jesucristo se fue, ya está a la diestra del Padre, pero ahora ya no está Jesús con ellos, pero dice Jesús, yo rogaré al Padre y Él os enviará un consolador. Este es el consolador, el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo. En esta sexta dispensación, hermanos, vemos cómo Jesucristo está ahorita a la diestra del Padre. No sabemos cuándo vaya a venir a reinar en el reino de Dios. Ahorita estamos en el reino de gracia o en el reino de los cielos. De gracia por la misericordia de Dios que nos da la oportunidad de ser salvos. De los cielos porque Jesucristo vino de donde está ahora con el Padre. Dice que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros de día y de noche. Bien, en la séptima dispensación, después de que acaba, hermanos, de que acaba el reino de Dios, el cual es el reino de Jesucristo, entonces, hermanos, viene el juicio a las naciones. La Escritura dice que Jesús entrega todo el poder al Padre. A ver, analícelo. Si Cristo Jesús vino para salvar al mundo y dio su vida por nosotros, esta es una época. Este es el reino de los cielos o el reino de gracia. Se va Jesucristo al cielo después de haber resucitado. Va a regresar. Viene a reinar por 1000 años. Ahora este reino se llama el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya no es Jesucristo. Ya no es Jesús el Salvador. Ya no es el Cristo, el ungido, el Salvador ungido. Ya no. Ahora viene con autoridad. Viene a reinar. ¿Sí? Viene a reinar. Entonces, Jesucristo viene a estar con su pueblo 1000 años. Terminados los 1000 años, entonces entrega toda autoridad al Padre, como dice capítulo 15 de Primera a los Corintios. Capítulo 15 de Primera a los Corintios. Vamos a ver qué nos dice. Qué importante, hermanos, es que usted tenga pues intención de aprender de la Biblia, hermanos. No es fácil. Yo también lo entiendo, hermanos. Yo también me ha costado a veces estar leyendo una Biblia, otra Biblia, documentarme, hermanos, para poder darles a ustedes un estudio claro que puedan ustedes entender. Capítulo 15, verso 24 de Primera a los Corintios, dice así. Luego el fin. Ya pasaron los 1000 años. Ahora viene el fin, dice el apóstol Pablo. Luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Sí? ¿Lo va usted entendiendo? El primer reino es reino de gracia o el reino de los cielos, cuando Cristo Jesús viene del Padre a salvar al mundo. Es el Cordero perfecto. Segunda venida de Jesucristo, no sabemos cuándo vaya a venir, pero ya sabemos que cuando Él venga, dice que vendrá por sus escogidos, como dice Mateo. Vendrá por sus escogidos, hermanos, y dice que con voz de trompeta, con voz de arcángel, ¿sí? Y los muertos en Cristo se van a levantar primero, como dice 1 Corintios 50, perdón, 15:54, perdón. Cuando Cristo venga, entonces dice que los que vivimos vamos a reinar con Él, seremos transformados. Entonces, estamos leyendo el verso 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Se da usted cuenta que hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? ¿Quién va a reinar en el reino de Dios? Jesucristo, hermanos. Pero ya no va a morir por ninguno. Ya la expiación se hizo. Y todo el que acepte a Jesucristo será salvo. En este reino Él viene a reinar y a gobernar, mas no viene a juzgar. Se juzga, dice, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. En este será, hermanos, en este tercer reino. Entonces tenemos ahorita el reino de gracia o el reino de los cielos. Va a venir el reino de Dios. Cuando Él entregue al Padre y Dios toda autoridad, entonces se estarán preparando para el reino eternal, en donde va a bajar la nueva Jerusalén, en donde todos los que han sido salvos por Jesucristo reinarán con nuestro Dios. Entonces, vean ustedes los tiempos de Dios. Hay hermanos, hay personas que creen que el reino de Dios y el reino de los cielos es el mismo. Pero estamos viendo ahorita los tiempos de Dios. Entonces, cuando ahorita ya estamos en el reino de gracia o en el reino de los cielos, ese es un tiempo de Dios. ¿Cuántos años? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Cuando le preguntan a Jesús, ¿y cuándo sucederán todas esas cosas? Dice Jesús, mi Padre solamente en su sola potestad sabe cuándo va a ser. Pero de que una cosa es segura, que Jesús viene como Rey, el Hijo de Dios. También como Dios, porque es la esencia de Dios, entonces también es Dios. Entonces Él va a reinar 1000 años. Y cuando esto haya pasado, dice entonces, luego el fin, cuando llegue el reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, vean ustedes que ya estamos hablando de otro reino. Ya murió Cristo Jesús, ya fue a los cielos, ya envió el Espíritu Santo para que todo aquel que predique el Evangelio tenga autoridad, tenga fuerzas y tenga seguridad en que lo que está predicando es la verdad. Bien, entonces ya vimos entonces que este reino, hermanos, se está preparando, está preparado más bien, hasta que Dios diga, se acabó el tiempo del reino de los cielos o el tiempo de gracia, y entonces se vengan señales en el mundo, ¿sí? En el cielo y en la tierra. Y entonces, hermanos, dice la Escritura que muchos querrán esconderse entre las piedras y querrán que caigan piedras sobre ellos porque no quieren ver al Señor Jesús, puesto que no han hecho su voluntad. Bien, esta entonces, hermanos, es la dispensación. ¿Sí? Entonces, hay por ahí, bueno, hay unos textos, hermanos, que me gustaría encontrar con ustedes. Vamos a ver qué nos dice Mateo 3:2. Vamos a ver qué nos dice Mateo 3:2. Mateo 3:2.
para que veamos, hermanos. Mateo 3:2, dice así. La predicación de Juan el Bautista, verso 3, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino de los cielos? Pues el reino donde se predica el Evangelio y donde Jesucristo, hermanos, es el Cordero inmolado para que la humanidad tenga vida y pueda estar con Cristo Jesús reinando 1000 años. Vamos a ver un texto que me parece interesante. Ya que hemos visto los tiempos, todas estas dispensaciones, que no es otra cosa más que la confianza que tiene Dios hacia nosotros para poder administrar la tierra y todos los bienes que hay en ella, y también para cuidar la economía, ¿sí? No ser, ¿cómo se llama? Derrochadores de las cosas de Dios. Entonces, vamos a ver ahora una pregunta que les voy a hacer. Espero que la puedan analizar, digerir, y entonces ustedes me dirán qué cosa es. Dice así. Está en Lucas capítulo 17, verso 21. Lucas 17, 21. Fíjese, hermano, fíjese, hermana. Aquí está Jesucristo en la tierra. Allá está predicando. Y los fariseos, los saduceos y los escribas están presionándolo para que él diga que es el Hijo de Dios. Y aún así, hermanos, cuando fue capturado, ya ven ustedes que estando ya ante el Sanedrín, le preguntan, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y entonces él pues le dice que sí. Y entonces el sacerdote, dice la Escritura, que rasga sus vestiduras y dice, blasfemia, ha blasfemado, este es digno de muerte. Pero no era otra cosa más que querían acabar con él porque los estaba poniendo en evidencia, porque no estaban haciendo realmente la voluntad de Dios. Ahora, entonces, vean ustedes ese texto y ustedes lo van a decir. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Tenemos 3 reinos: el reino de los cielos, el reino de gracia, que es el mismo, el reino de Dios y el reino eterno. ¿En qué reino estaba Jesucristo, hermanos? En el reino de los cielos. Juan 3:16. En el reino de los cielos o en el reino de gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la gracia de Dios hacia la humanidad. Entonces él estaba aquí, pero como cordero para ser sacrificado, el cordero perfecto. Le preguntan, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió y les dijo, fíjese lo que dijo Jesús, hermanos, no se confundan. Le preguntan cuándo viene el reino de Dios. Y muchos hermanos, aún pastores y ministros, dicen que el reino de Dios es este. Cuando aquí le están preguntando a Jesús, hermanos, le están preguntando a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Ahora, fíjese lo que dice. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Sí. Dice la Biblia que Dios no tarda su misericordia, Dios no tarda su promesa, pero que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Juan 3:9. Dios no tarda su promesa, nos está dando oportunidad a todos aquellos que no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, fíjese lo que dice. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Esta
Esta declaración de Jesús es la confusión de muchos hermanos, de muchos pastores, ministros, conocedores de la Biblia. Pero si aquí están preguntando, fíjense en el verso 20, le están preguntando, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesucristo les dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Analícenlo, piénsenlo tantito. ¿Ya tiene la respuesta? Claro que es simple, nada más que es cuestión de tener nuestra mente bien centrada en lo que está diciendo Jesús. El reino de Dios está entre vosotros. Es como cuando Juan, le preguntan, bueno, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? Dinos, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el ungido de Dios? Dinos. Y cuando Juan el Bautista bautiza a Jesucristo, él se da cuenta, entiende que Jesús es el Cordero Perfecto. Y así lo dice en el libro de Marcos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Él vino por primera vez en el reino de los cielos o en el reino de la gracia a morir por los pecadores. Pero él, que iba a morir, pero después de morir, hermanos, iba a resucitar y estar con el Padre y venir para estar en un reino de los cielos, en el reino de Dios, en un reino de Dios, les dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Se los dice, allí estaba el rey, hermanos, pero aún no era rey, era el Cordero Perfecto. Tenía que morir para perdón de los pecados de la humanidad, salvar a la humanidad, ir al Padre y entonces investirse de la autoridad también como Dios, y entonces el reino de Dios está entre vosotros. O sea, es como nosotros. Oye, ¿quién crees que vaya a ser el nuevo presidente de México? Si fuéramos unos grandes personajes, y entonces, pues pues ¿a quién escogemos? ¿Quién será nuestro presidente? ¿Quién nos va a gobernar? Y alguien dijera, el próximo presidente está aquí entre ustedes, entre vosotros, o sea, entre ustedes o entre nosotros, aquí está el nuevo presidente. Así se los hizo saber, pero no lo entendieron, hermanos. Por eso muchos hermanos dicen que el reino de Dios es que Jesucristo ya estaba reinando en el reino de los cielos, hermanos, en el reino de gracia, y Jesucristo no ha venido a reinar. Él vino a salvar primero. Ahora viene como rey. Tampoco viene a juzgar, sino en el juicio final. Entonces allí será, dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos no estarán. Quisieran estar, pero no van a estar. Ahora con esto, hermanos, que ustedes tengan, estudien y practiquen, yo les voy a pedir de favor que se preparen para el próximo viernes, si Dios nos lo permite, y vamos a estudiar qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios. Acuérdense que Dios tiene sus tiempos. Él no puede haber hecho que el reino de los cielos estuviera junto al reino de Dios cuando, aunque Jesús iba a ser el Cordero Perfecto en el reino de los cielos e iba a ser rey en el reino de Dios, pero no ahora como era, sino que iba a ser el Cordero Perfecto, sino va a venir como rey, porque ya tiene la investidura del Padre, es la esencia de Dios. Y si Dios es autoridad, es grande, es también Jesucristo, porque es el Hijo de Dios. Espero no haberlos confundido, pero es importante estudiar la Biblia y estudiarla paso a paso para ver, hermanos, cómo podemos nosotros entender esta parte. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque me has permitido
con mis hermanos estudiar tu bendita palabra. Gracias porque me has dado el entendimiento, la sabiduría. Si hay alguna cosa que no hayan entendido mis hermanos porque no se las puedo explicar, Señor, yo te pido que tú les des sabiduría también para que ellos puedan entenderla. Sabemos, Señor, que tú tienes tus tiempos y los vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vimos cómo esas dispensaciones, Señor, que tú iniciaste desde la creación del mundo hasta el fin de los reinos, Señor, tú nos das esa oportunidad de entenderlo y ahora aceptar este reino de los cielos, el reino de gracia, como una bendición para nosotros. Bendice a mis hermanos, dales un sueño tranquilo, que tu mano de amor les bendiga y les dé la oportunidad de poder descansar y poder estar en tu casa de oración el día de mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pasa a ustedes el próximo viernes, si Dios nos permite, vamos a estudiar qué cosa es el reino de los cielos y cuál es el reino de Dios. Pasa a ustedes, Dios les cuide